Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están hoy? Último miércoles de octubre, ¿sí o no? Último miércoles de octubre. Saludamos también a las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Les damos la bienvenida. Y esta noche queremos seguir con una serie que está basada en Hebreos, en el capítulo 11. Y el título es fácil. Ahí siempre dice que es por la fe, por la fe, por la fe. Nosotros entendemos que todo lo que ha sucedido y lo que hay en el mundo es por la fe. ¿Listo? Sin la fe no existiría absolutamente nada. Y el personaje pasado que vimos fue José. José. Ahora damos un salto larguísimo en la historia, porque si usted contara, si pudiéramos hacer una línea de tiempo desde José hasta Moisés, sería muy larga. ¿Se acuerda que vimos eh, que la garantía que le dio Jacob a José, que les iría bien, es porque Dios estaba con ellos? Pero ya José le dice a sus descendientes, el Señor los visitará. O sea que ellos se olvidaron de Dios. Entonces pasaron muchos años, son 430 años de esclavitud, de cautiverio en Egipto. Entonces son muchos años que ellos estuvieron sin Dios y muchas cosas sucedieron en ese tiempo. Entonces dice el capítulo 11, verso 23, hablando de Moisés. Cuando Moisés nace apenas, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Por qué lo esconderían? Cuando uno lee el libro del Éxodo, sabe por qué lo escondieron, ¿cierto? Porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ah, había un decreto. ¿Qué diría el decreto del rey? Que cuando naciera el niño habría que darle un premio a los padres. No lo hubieran escondido, ¿cierto? Lo hubieran sacado rapidito, toca que ir a reclamar el premio. Pero lo escondieron, seguramente no era algo bueno lo que venía. Ahora, cuando nosotros vamos a mirar la historia en el capítulo 1 del Éxodo, la Biblia cuenta que el pueblo de Israel comenzó a multiplicarse, a crecer mucho, y que el rey de Egipto o el faraón se asustó porque dijo, van a llegar a ser más numerosos que nosotros y más fuertes que nosotros. Entonces le dio una orden a las parteras, mire, reunión de parteras con el rey. Le dio una orden a las parteras, le dijo, cuando ustedes asistan a los partos de las mujeres hebreas, miren el sexo. Si es niño, mátenlo. Y si es niña, permitan que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no obedecieron a lo que el faraón les dijo, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces Dios les hizo bien a las parteras y a sus familias por haber temido a Dios, dice que prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué han hecho eso? ¿Por qué no han matado a los niños? Y las parteras se inventaron algo con el fin de preservar la vida de los niños. Dijo, porque las mujeres hebreas son más fuertes, más robustas que las egipcias. Y cuando llega la partera para asistir el parto, ya la criatura nació. Luego no hemos podido matar a los niños por eso. ¿Sí? Entonces el rey, tan lindo el rey, o el faraón, puso un decreto. Y el decreto decía que todo su pueblo, cuando naciera un niño, debían echarlo al río. Siempre que naciera un niño, debían echarlo al río y que preservara la vida de las niñas. ¿Sí? Ahora, volvamos a pensar, ¿por qué estaba pasando eso? Porque el pueblo se olvidó de Dios. Entonces, note que cuando nosotros nos olvidamos de Dios, no solamente le va mal a la persona que se olvida de Dios, sino a su descendencia. A la futura generación le está yendo terrible porque la gente se olvidó de Dios. Ya habían pasado aquí muchos años. Después se acuerda que hablamos que José muere, que da la orden que lleven sus restos a la tierra de Canaán. Entonces aquí, como ellos se olvidan de Dios, vienen cosas muy malas. ¿Cuántos creen que, digamos que el colmo de la maldad del ser humano es cuando atenta con la vida, contra la vida de los indefensos? O sea, cuando se busca matar a un bebé, que el bebé no viva, este ya es el colmo de la maldad del ser humano. Sobre todo cuando la orden de matar es una ley.
O sea, cuando matar a un bebé es legal. No estamos haciendo nada ilegal, solo matamos unos bebés. No hay ningún problema. Entonces quiero que revisemos un poquitico eh, en la historia de la humanidad, como para reflexionar un poquito, cuando asesinar bebés ha sido legal. Y en la historia de la humanidad hay temporadas donde se han asesinado muchos bebés. Hay varias en la historia. Solamente quiero que revisemos algunas. Entonces aquí tenemos una primera. Esta es la primera, la que estamos viendo en Éxodo capítulo 1, ¿cierto? Cuando el rey de Egipto da la orden de asesinar a los bebés. Cuando Faraón da la orden de asesinar a los bebés. Eso es alrededor del año 1500 antes de Cristo. Año 1500 antes de Cristo. Recuerda que en el tiempo antes de Cristo viene en descenso, ¿no? 1500 antes de Cristo, no en ascenso, sino en descenso. Entonces aquí, ¿qué fue lo que pasó? Faraón decretó matar a los niños varones hebreos. Hubo una ley. Cuando se hizo un decreto es una ley, ¿cierto? Un decreto firmado por Faraón que ordenaba matar a todos los niños varones. ¿Por qué los mató? Porque el Faraón tuvo temor del crecimiento del pueblo hebreo a que hubiera una posible rebelión. Imagínense cuando el gobernante es tan malo que tiene temor de los bebés que están naciendo. Porque de pronto los bebés que están naciendo lo van a bajar del trono. Usted solamente piense en ese nivel de maldad. Eso es un índice muy alto de maldad. Cuando el gobernante de turno dice, la mejor ley que podemos hacer es matar a los bebés. Y así aseguramos la permanencia en el trono, en el gobierno, y nada malo nos va a pasar. O sea que él considera que la mayor maldad puede venir de las criaturitas que están naciendo. ¿Cómo le parece a usted eso? Duro, ¿no? Segundo caso, el rey Herodes I o Herodes el Grande. Eso fue en Judea alrededor de los años 4 antes de Cristo y 2 después de Cristo. Es alrededor, que es una aproximación en el tiempo. Y en esa época, ¿se acuerda que la matanza de los inocentes lo narra Mateo en el capítulo 2, versos 16 al 18? Por eso es que los cristianos no celebramos la fiesta de los inocentes. Porque no falta el cristiano que celebra la fiesta de los inocentes. Páselo por inocentes. ¿Se acuerdan de esa fiesta? 28 de diciembre. ¿Y qué estamos celebrando hoy? Que mataron una cantidad de niños inocentes. Por un decreto de Herodes el Grande. ¿En dónde? En Judea. Entonces los cristianos claramente, si usted es cristiano, usted que nos ve este video, pues usted no celebraría eso, ¿no? No jugaría el juego de los inocentes. No haría eso. Herodes ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén para eliminar a un recién nacido que habían llamado el rey de los judíos, a Jesús. Tenía el mismo síndrome de Faraón. Hay un bebé que nació y a lo mejor me va a bajar del trono. Pero como no lo pudimos encontrar en toda la investigación que hicimos, entonces es muy fácil. Todos los niños menores de edad, de 2 añitos, mátenlos. ¿Cuántos niños mataron? En la narración del Evangelio dice que las mujeres lloraban. El clamor, el llanto, la angustia. Era legal matar a sus hijos. Era un decreto, ¿cierto? Porque estaban buscando a uno que se llamaba el rey de los judíos. El tercer caso, el imperio inca, esto es siglo XV. El imperio inca sacrificaron niños en rituales conocidos como capacocha. Eso sucedió en el 1400, entre el 1400 y el 1500, 1530 después de Cristo, 130 años, matando niños en un ritual conocido como capacocha, ¿cierto? Esto es el imperio inca. Y lo hacían como ofrendas religiosas a los dioses para asegurar buenas cosechas o la estabilidad del imperio, siempre relacionado con los gobiernos. Se le presentaban ofrenda de niños. Ahorita nosotros estamos en octubre.
y no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Yo sí considero que un papá que disfraza al niño, siendo cristiano, el que no es cristiano no porque lo sabe, pero el papá o mamá que es cristiano disfraza al niño y lo saca con una calabaza a pedir dulces en las calles, es muy insensato. Porque las sectas están pidiendo sacrificios, así como este caso, a los dioses. ¿Sí? Donde haya sangre. Si dejan un niño por ahí, abandonadito, es un peligro. Además, nuestros hijos no son mendigos. Con mi esposa nunca sacamos nuestras niñas a pedir dulces cuando eran pequeñas, nunca. Jamás las disfrazamos, siempre les enseñamos por qué. Eso es lo que debemos hacer. ¿Listo? En el cuarto caso, el imperio azteca, entre el siglo XV y el siglo XVI. Ellos sacrificaron, hicieron sacrificios de niños al dios de la lluvia, ¿sí? Tlaloc. Los niños eran sacrificados para atraer la lluvia, para evitar la sequía y para que hubiera buenas cosechas. El diablo odia a los niños. Porque detrás de todos esos hombres que han hecho eso, todos esos gobiernos que han hecho eso, ¿quién está? Obviamente está el diablo detrás, ¿cierto? Está el diablo detrás. Ahora miremos el quinto caso. Caso número 5, el Holocausto nazi, la Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 y 1945 estaba Alemania y Europa ocupadas. Y ahí hubo mucha muerte de niños. Es un exterminio sistemático de los judíos, incluyendo más de 1,5 millones de niños asesinados en los campos de concentración, ahí donde estaba. Todavía eso está documentado en internet, usted lo puede encontrar. ¿Cómo ejecutaban los niños? ¿Por qué? Porque eran judíos. Eran una raza impura y había que matarlos por cuestiones raciales. ¿Sí? Según el gobierno o las políticas raciales del régimen nazi en cabeza de Adolfo Hitler, lo hacían para que hubiera, para purificar la población, la raza aria, la que era perfecta. O sea, para purificarla había que matar a todos los niños hebreos. Mira la cantidad de niños que mataron. Más de 1,5 millones de niños. Y un niño, no importa de qué raza sea, de qué color sea, es un niño. Y delante de Dios tiene el mismo valor que cualquier otro niño. ¿Sí? En el sexto caso, se conoce como el genocidio de Ruanda, 1994, eso es en el África. Y allí hubo una matanza de los Tutsis y los Hutus moderados, incluyendo miles de niños. Usted lo puede ver, eso es reciente, eso está documentado en internet, usted lo puede encontrar ahí. Muchos niños muriendo, pero mucha cantidad de niños indefensos que morían. ¿Cuál era el motivo? Era un odio étnico y se hablaba de limpieza étnica impulsada por el gobierno de los Hutu. Mire siempre los gobiernos metidos. ¿A usted le parece eso como? Eso no puede ser una casualidad. Ahí debe haber una mano oculta espiritualmente detrás de tanto asesinato de niños, ¿cierto? En el séptimo caso, masacres durante la guerra de Bosnia, eso sí es muy cercano a nosotros, 1992, 1995, ¿se acuerdan de la guerra de Bosnia? Herzegovina, eso es muy reciente, y allí hubo asesinatos masivos de civiles, incluyendo niños, en sitios como Serbia, ¿cómo? Serbélica, es una palabra difícil. ¿Y por qué motivo lo hacían? Había que hacer una limpieza étnica por parte de las fuerzas serbias, siempre los gobiernos metidos. Y eso lo que da la historia. Ahora, en nuestra época se llama interrupción voluntaria del embarazo. Un activista pro vida hizo un derecho de petición al gobierno diciéndole, en Colombia, en nuestras clínicas, ¿hasta qué edad es legal hacer
la I, B, ¿cómo es? IVE, se llama IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Que no dicen aborto, no. Sí, no. No, interrupción. No es una asignatura. Se interrumpió algo. No, no le interrumpió nada, lo mató. Entonces le contestaron, el derecho a petición, le dijeron, hasta la semana 24 está autorizado por la Corte practicar los abortos en Colombia con dinero de los impuestos que paga usted y nosotros. O sea que de alguna manera nosotros estamos participando allí. Y hasta la semana, ¿cuántas son las semanas de embarazo? 40. Y hasta la semana 40 por las otras 3 causales. O sea, después de la semana, después de que el bebé, ya cuando el bebé está para nacer. Se considera que es un feto, que se interrumpió, que no tiene vida. Pero esa misma gente que piensa así y que tiene legalmente el matar bebés, se mata, no sabemos cuántos bebés están muriendo, muchos, pero muchísimos. Si por ejemplo mandan una sonda espacial a la Luna o a Marte y encuentran una bacteria, dicen, hay vida en Marte. Pero si encuentran un bebé de 24 semanas en el vientre de su mamá, dicen que no hay vida. Qué incoherencia tan brutal. Entonces usted mira, Dios tiene planes y propósitos con los niños. Frecuentemente la respuesta de Dios a nuestras oraciones son niños. Para este caso, el caso del pueblo de Israel, la respuesta de Dios al clamor de ellos bajo la opresión, el yugo, la esclavitud de los egipcios, era un niño, se llamaba Moisés. Pero ya había una ley, un decreto real, que apenas naciera, debían matarlo. Y simplemente lo echaban al río y no pasa nada. Interrupción voluntaria. Ya, no pasa nada. Pues yo sí creo que Dios va a demandar la sangre de todos estos bebés. Yo creo eso. Yo creo eso. Ahora, cuando se va a elegir un gobernante, uno tiene que pensar, como cristiano, si ese gobernante está de acuerdo con esta muerte de bebés. Y yo como cristiano nunca votaría por ese personaje. Así prometa traer el cielo a la tierra. De hecho, si lo promete ya es falso. Nunca votaría por un personaje así. Porque va en contra del derecho a la vida, que es lo que Dios ama. El único que tiene derecho sobre la vida es Dios, el que la da. Ningún ser humano tiene derecho de asesinar, y mucho menos a un bebé. Pero eso es lo que la humanidad ha vivido. Y ese es el colmo de la maldad del ser humano. Si volvemos a nuestra historia, en el capítulo 2, el verso 1 abre en el Éxodo diciendo de la siguiente manera la narración de Moisés. Fíjese que Moisés es el mismo que narra todo lo que sucedió en su vida de atrás. Qué lindo, ¿no? Dios es tan maravilloso. Dice, y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Mire, esto es la familia de levitas. ¿Sí? El sacerdocio. Entonces tomó, cuando ellos decidían encargar un bebé, venía el temor que no sea niño, que sea una niña. Porque si es un niño, hay que matarlo. Y entonces dice el texto del verso 2, la que concibió y dio a luz un hijo, ¿cierto? Moisés. Y viéndole que era hermoso, lo escondió por 3 meses. ¿Usted se imagina cómo un bebé llora cuando nace? Lo que implicaba esconder un bebé 3 meses. A los 3 meses no lo pudo tener más escondido. ¿Por qué? Porque corría riesgo la vida del artista. O sea, donde encontraran que tenía esa criatura escondida en contra de la ley, del decreto del rey, pues mataban simplemente a la pareja, ¿no? No estaban obedeciendo la ley. Entonces lo tuvieron escondido. ¿Usted se imagina uno escondiendo el bebé durante 3 meses, cuidándole el llanto,
que no vayan a escucharlo nadie. Difícil, ¿sí o no? Complicado, muy difícil. Sigue diciendo el texto del verso 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, ya no pudieron, fue imposible, no pudo. Tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Digamos como que dijo, ahora sí, como dicen por ahí, a la de Dios. Lo voy a poner aquí y lo dejo ahí. Que no sepan quién lo dejó. Tal vez Dios le preserve la vida. Pero acuérdense que esa desgracia venía ¿por qué? Porque ellos se olvidaron de Dios. Por eso venía toda esta desgracia, porque ellos se olvidaron de Dios. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le iba a suceder a la criaturita. Porque claro, comenzó a irse río abajo. Y ella puso a mirar, a ver qué le sucedería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse en el río. La hija de que vea la orden de que esos bebés debían morir, ¿no? La hija de su excelencia. La hija del gobernante maravilloso. ¿Cierto? Descendió al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Ella lo que vio fue el canasto allá, que iba. Vaya, ve qué será lo que vaya. Vaya a ver qué saque, a ver qué viene por ahí. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño hace lo que saben hacer los niños. Llorar. Yo creo que por llorón les tocó que ya no pudieron esconder más. ¿Sí? ¿Cuántos eran llorones de bebé? Yo creo que todos, ¿cierto? Y teniendo compasión de él, esto la hija del faraón dijo, de los niños de los hebreos es este. Porque los únicos que morían eran los de quién? Pues los de los hebreos, los de los egipcios no los mataban. Los que mataban eran los hebreos. Qué raro, ¿no? Qué cosa tan rara. Había unos. En la Segunda Guerra Mundial, ¿a quiénes mataban? A los niños de los hebreos. Siempre el diablo ha tenido ahí algo, ¿cierto? Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. O sea, le dijo, cójalo para usted, pero pues como usted no está amamantando y los niños se mantienen de leche materna, no sé si había leche de tarro en ese tiempo, por allá en 1500 antes de Cristo no creo que hubiera, se le daría leche de vaca, yo no sé cómo sería en Egipto en ese tiempo, pero le dijo, la única forma de preservar la vida es que una hebrea, de esas que dan tantos partos y que tienen tantos niños y que han echado a los niños al río y tal vez todavía están con capacidad de amamantar, pero no tienen niños, pues la fríen. Se le ocurrió esa idea. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó nada más ni nada menos que a la mamá del niño. Porque ¿quién era la que estaba más cerquita? Pues la mamá del niño que estaba angustiada diciendo, ay, la criatura, ¿qué le va a pasar? ¿Eh? Entonces llamó a la mamá del niño. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Y recibió qué? Paga. Y no había ningún problema porque esa era la hija del faraón, o sea que ya no había problema con el niño. Críelo, críelo. O sea, mientras lo destete, téngalo usted, después me lo pasa a mí. Era la condición, ¿sí? Con el fin de preservarle la vida. ¿De qué leche bebé? A ese bebé. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón. Ese era el compromiso, ¿no? Era el de la hija del faraón ya. La cual lo prohijó. Esa palabra prohijó en la Biblia Reina Valera.
Y le puso por nombre Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ese es el significado. Salvado de las aguas. Que se llama salvado de las aguas. Porque la orden del faraón era que todo niño que nacía lo echaran al río. Y él fue salvado de allí del río. Esa palabra prohijo significa lo adoptó como hijo suyo. Prohijo, lo tomó por hijo. Sí, lo adoptó como hijo suyo. Entonces es ahí cuando Moisés crece como un hijo de la hija de Faraón. No creció como cualquier egipcio, creció en el palacio, creció como uno de la familia del faraón, familia a la que muchos desearan pertenecer, pero una familia corrupta, malvada y asesina, pero con mucho poder, con mucho dinero, con mucho prestigio, con mucha fama. Después se va a manifestar algo, y dice, volvamos a Hebreos 11, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Cuando Moisés creció y Moisés se dio cuenta, todos los niños que habían matado, dijo, no, pero ¿cómo yo voy a ser la familia de estos asesinos? O sea, toda mi generación murió por causa de ellos. Y yo, por la gracia de Dios, estoy vivo, pero yo renuncio a ese apellido. Yo ya no quiero ser progre, yo renuncio a eso. Yo ya no quiero estar ahí en esa colada. Salgo de ahí. Porque odian la vida. ¿Cuántos entienden eso? Bueno, si somos de Cristo debemos amar la vida. Y no importa qué faraón sea, qué famoso sea, qué maravilloso sea, cuánto poder tenga, en qué palacio viva. Si odia la vida y odia a los niños y los está matando, no queremos tener nada que ver con esa familia. Qué alegría, qué entusiasmo. Amén, es así. Dice, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios. Claro, ¿cómo los maltrataban? Desde matarle los hijos. Todo hijo que nazca, mátelo. Yo escojo. Escojo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ellos se deleitaban matando niños. Esa era su delicia. Asesinar niños. Eso dice la Biblia. Entonces él dijo, no, yo prefiero que me maltraten a yo ser parte de esta generación que se deleita en el pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Él renunció a todos esos tesoros, los cuales como nieto del faraón tenía derecho por herencia. Pero él, ¿qué hizo? Renunció a eso. Eso se llama fe. ¿Cuántos después que nacimos de nuevo renunciamos a los deleites temporales del pecado? Yo renuncié. Fornicación, no me hable de eso, yo renuncié. Adulterio, yo renuncié. Robo, yo renuncié. Asesinato, yo renuncié. Mentira, yo renuncié. Chisme, yo renuncié. Yo renuncié a esa herencia. Porque entendí de dónde venía la herencia. Era una herencia maldita. Y no quiero nada que ver con esa herencia. Dice, ¿por qué lo hizo? Porque tenía puesta su mirada en el galardón. ¿Cuántos saben que hay un galardón que no se puede comprar con todos los tesoros que ofrece este mundo? Con todos los deleites que ofrece este mundo. Que no se puede comparar con nada de lo maravilloso que podemos nosotros ver en este mundo. Así es que cuando uno nace de nuevo, es porque ahora Moisés no había nacido de nuevo. Pero Moisés era del linaje, de la familia. ¿Cuál fue el error? Volvamos a retomar cuál fue el error. El peor error. Abandonar a Dios. Olvidarse de Dios. Cuando ellos estuvieron en esa esclavitud tan impresionante que llegaba hasta negarles el derecho a vivir a sus hijos, clamaron a Dios.
Estaban sin Dios, pero clamaron a Dios. Y Dios se acordó de las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, se acordó. Y entonces Dios decidió levantar a alguien en una época que era improbable que los niños hebreos vivieran. Entonces Dios actuó a través de las manos de la misma hija del faraón para hacer lo que él iba a hacer. ¿Cuántos ven eso impresionante? ¿Se cree que estábamos cantando que lo que Dios, que lo que el diablo quiere usar para nuestro mal, Dios le da la vuelta para nuestro bien? Lo puede usted ver. ¡Wow! Y Dios usa a los mismos asesinos para preservarle la vida al niño. Y los usan para que le paguen a la mamá del niño para que lo críe. O sea, Dios quería levantar a ese niño bien. Y permite que crezca en el palacio del rey hasta que ya es grande. Pero cuando ya es grande y él mira a sus hermanos los hebreos, ustedes han leído que aún cuando vio que dos hermanos estaban peleando, le dijo, pero ustedes ¿por qué pelean? Ustedes son hermanos. Los que nos maltratan son los egipcios. Y salió y vio por allá un egipcio maltratando a un hebreo y sacó y dice que lo enterró en la arena. Después está en la arena enterrado, pues se destapó el cadáver y se dieron cuenta. Entonces se dieron cuenta que lo. Y entonces los mismos hermanos le dijeron, ah, no, pues ahora usted que es el que mata a los egipcios, ahora viene a matarnos a nosotros también. Y el faraón se enteró y él decidió salir. Él decidió renunciar a la herencia que tenía por estar en esa familia. Pero él escogió antes ser maltratado con sus hermanos. ¿Qué sería si a nosotros nos dicen eso, que hagamos la escogencia hoy no? ¿Qué prefiere usted? ¿Cuántos cristianos quedaríamos? Pero dice que había algo en el que tenía su mirada puesta en el ganador. Este 2025 tenemos una palabra que está en Hebreos 12 que dice enfocados en Jesús. El error es cuando tiene el enfoque en otras cosas o en otras personas o en cosas, en el palacio, en la herencia, en tantas cosas que podían hacerle una vida placentera. Una vida, entre comillas, muy buena. Porque a veces nosotros también como cristianos, los cristianos del siglo XXI hoy, ponemos como bendición que haya suficiente economía. Y si tiene plata, no, el hombre está bendecido. Así se haya olvidado de Dios. ¿Cuándo se olvidó de Dios el pueblo hebreo? Cuando tuvieron plata y vivieron bien después de que José gobernó y eran los duros allá en Egipto. Y en medio de esa opulencia, el pueblo se olvidó de Dios. Y entonces vienen esas circunstancias. Y en medio de las peores circunstancias, ellos vuelven a acordarse de Dios. Generalmente la actitud del ser humano es que nos acordamos de Dios cuando estamos viviendo lo peor. Y ahí cuando estamos en lo peor, entonces clamamos a Dios. Y Dios es tan misericordioso que Él nos oye y Él nos responde. ¿Y a través de quién nos responde? Generalmente de personas. Pero escuche, habrá oraciones que nosotros hemos hecho que la respuesta estará en niños que van a nacer. Por lo tanto, no deberíamos estar de acuerdo nunca con el IB. ¿Qué es el IB? Interrupción voluntaria del embarazo. Así le pusieron para que se oiga bonito. IB. No, la paciente está con un caso de IB. Muy bien, atendamos. Asistamos a la paciente. Hay que sacarle ese embarazo no deseado. Porque no fue deseado. Pero ella sí deseó acostarse para concebirlo. Y el papá también deseó acostarse para concebirlo. Y tenían deseo en ese momento. Pero después cuando vieron que comenzó a crecer la cintura, eso ya no estaba deseado. Porque vivimos por deseos. Mire, aquí dice que
los deleites temporales del pecado, los deseos, por lo que la gente vive, respira y camina. Por la fe, ¿qué hizo? Dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! Es un ejemplo de fe Moisés. Moisés dejó a Egipto. Egipto, para los cristianos, representa la filosofía de este mundo, la forma de vida de este mundo. No sé, yo creo firmemente, y quiero cerrar con esto, en el milagro del nuevo nacimiento. Yo creo firmemente en el milagro del nuevo nacimiento. Porque a veces me sorprende ver gente que así como va a la discoteca a practicar perreo intenso el viernes por la noche, el sábado por la noche, va a la iglesia el domingo por la mañana. No estoy diciendo que esté mal que vaya a la iglesia el domingo por la mañana, pero pienso cómo puede el sábado por la noche o el viernes por la noche ir a la discoteca y sentirse como un perro intenso, porque perreo intenso es de perros, y el domingo ir a la iglesia y sentirse como un hijo de Dios. Entonces yo creo que lo que hace que uno deje esa filosofía del mundo se llama nuevo nacimiento. Seguido de un proceso que llama renovación de la mente por la exposición a la palabra de Dios. Cuando uno empieza a entender qué es bueno y qué es malo, y empieza a ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Tiene que ocurrir un milagro que llama nuevo nacimiento. Pero ya, habiendo nacido de nuevo, tenemos que cuidarnos de no perder el apetito por la palabra. Porque solamente la palabra de Dios será la que hace que uno menosprecie la maldad del mundo, la doble moral del mundo, la mentira del mundo, y uno deje eso. Y ese proceso se llama santificación. Uno va dejando cosas. ¿Sí ve que la Biblia dice que al que el Hijo libertar es libre, en verdad? Y a veces cuando hablan de echar fuera demonios, la gente piensa, hizo así y expulsó el demonio la dejó ya. Pero hay cosas de demonios que uno tiene en su mente, que van a irse quitando por la exposición a la palabra. O sea, cosas demoníacas, como las que practicaban los egipcios, que se siguen practicando en nuestro tiempo, que van a irse quitando en la medida en que nos vamos exponiendo a la palabra de Dios con la disposición de obedecerla. Así que todavía tenemos algo de esto, todavía, y todavía vamos a la iglesia porque todavía necesitamos cambiar. ¿Amén? ¿Cree eso? Todavía necesitamos cambiar. Por eso la palabra de Dios dice que Pablo oraba estando persuadido que aquel que comenzó la buena obra, ¿cómo comienza la buena obra? Se llama nuevo nacimiento. La perfeccionará hasta el día de que Jesucristo regrese. O sea, se llama proceso de santificación. O sea, que salir de Egipto o dejar Egipto es un proceso. Dejar es un proceso. Que tenemos que caminar todos los días. ¿Cómo lo hacemos? Únicamente por la exposición a la palabra, con la disposición de obedecerla. Y vamos a seguir hablando más de Moisés en otra, porque el tiempo aquí se nos acabó. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.